Bueno, voy a enseñar y a explicar el último de los temas del curso, que es el tema de Roma. Como ya os conté algunos por videoconferencia, simplemente es un tema para que os sirva para el año que viene. Ahora voy a explicar por qué os va a servir, porque es de enlace con segundo de la ESO. ¿Por qué digo que es un tema que os sirve? Si recordáis, el eje cronológico hemos estudiado dos ejes, ¿vale? Hemos estudiado el de la prehistoria y el de la historia, ¿vale? Las etapas de la historia. Bien. El de la prehistoria, si lo recordáis, que es el que vimos al principio del temario, a mitad del segundo trimestre, ¿vale? Recordad que se dividía en dos partes, que se dividía en el paleolítico, que se dividía en el neolítico y que se dividía en la edad de los metales. En esta época ocurrieron varias cosas, como fue el desarrollo de la agricultura y ganadería, que es la base del neolítico. Por cierto, paleolítico, ¿qué significaba? Venga, a ver quién me lo dice. Los últimos positivos y negativos del curso. Paleolítico, piedra vieja, y neolítico, piedra nueva, ¿vale? Después tenemos la invención de la rueda, de la vela y el arado y algo muy importante que fue la invención de la escritura porque fue el comienzo de la historia, ¿vale? Que recordad que la primera etapa de la historia que vimos o la primera civilización fue Mesopotamia. Pues bien, aquí si recordáis que esto lo hicimos, fue uno de los últimos apuntes, por no decir el último que vimos en clase, ¿vale? De manera presencial. Aquí os puse también las etapas, os puse sexta, ¿vale? Porque ya recordamos la prehistoria, estos eran mis apuntes. Yo tenía y os puse algunos hechos, no os puse todos, porque aquí vienen todos, aquí solo os puse algunos, pero bueno, aquí ya lo tenéis todo, como estamos con un vídeo, lo podéis ver todo. Estas son las etapas de la historia, ¿vale? Después de la prehistoria está la edad antigua, que es lo que yo os conté que se veía en primero de la ESO, que es lo que hemos visto de Mesopotamia, Egipto, Grecia y ahora vamos a ver Roma, porque es la última civilización de la edad antigua. Después tenemos la Edad Media, que esto se estudia en segundo de la ESO el año que viene, por eso digo que el tema de Roma es algo importante porque sirve de unión. ¿Por qué? Porque si os fijáis, la Edad Antigua termina en el 476 después de Cristo y obviamente la Edad Media comienza en el 476 después de Cristo. ¿Cuál es la clave? Muy sencilla, la caída de Roma. Ojo, Roma, que lo voy a explicar, va a tener dos periodos. Una parte de la Roma occidental, que es la capital en la península itálica, lo que hoy es Italia, ¿vale? Que es cuando cae por los bárbaros. Entonces ahí termina la Edad Antigua y comienza la Edad Media. Y después está la Roma oriental, que llega hasta la actual Estambul, en Turquía. Que esa no va a caer hasta el año 1453, ¿vale? En la Edad Moderna, si recordáis, os dije que había dos fechas. Yo aquí solo tengo puesto una, pero yo puse dos, que eran 1453 y 1492, porque algunos historiadores ponen cuando se descubre América, por Cristóbal Colón, como el inicio de la Edad Moderna y el fin de la Edad Media, y otros consideran 1453, cuando cae el Imperio Romano de Oriente, que es cuando termina la Edad Media y comienza la Edad Moderna, ¿vale? Bueno, aquí tenéis una característica. La Edad Moderna se estudia en tercero de la ESO y después ya solo nos quedaría la edad contemporánea, que se estudia en cuarto de la ESO, desde 1789, que es con la Revolución Francesa, que es cuando le cortaron la cabeza a los reyes. Eso es lo primero que empiezo cuando doy cuarto de la ESO, decirle, este es el periodo en el que le cortan la cabeza a los reyes y empiezan las repúblicas y demás y se acaban con las monarquías. Bien, pues ocurre más cosas, obviamente, porque es todo el siglo XVIII, XIX, XX y XXI. La edad contemporánea es la más larga de todas, es donde ocurren las guerras mundiales, la guerra civil española, donde llega el hombre a la luna, en fin, ocurre absolutamente de todo, ¿vale? Como digo, nosotros estamos aquí en primero de la ESO, de edad antigua, ya hemos visto todas las civilizaciones y hoy vamos a ver la última, que es Roma, hasta su caída, y el año que viene en segundo de la ESO comenzáis con la caída de Roma y la Edad Media, ¿vale? Por eso es importante alguna de las cuestiones que vamos a ver aquí y que vamos a analizar. Entonces, la cosa importante que tenemos es que lo primero de todo es que no voy a usar el libro porque como esto voy a hacer un resumen pequeño, un gran resumen, una de las cosas importantes es que os he hecho aquí un PowerPoint, como dices con Grecia, para que os ayude a entender un poco todo, ¿vale? Como digo, va a ser un vídeo lo más breve posible, simplemente de manera general, para que entendáis Roma de manera general y que os ayude lo mejor posible. Lo primero de todo, como siempre hago, es la ubicación
del Imperio Romano. La ubicación del Imperio Romano es el siguiente. Aquí está el Imperio Romano. El Imperio Romano va a ocupar en su máxima extensión todo esto. Todo lo que está en rojo va a ser el Imperio Romano. No va a ser como el Imperio de Alejandro Magno, que si recordáis que el Imperio de Alejandro Magno no conquistó desde Grecia esta parte, no conquistó nada porque decidió irse hacia el otro lado, ¿vale? Fue más grande, pero fue más hacia Asia. El Imperio Romano, sin embargo, va a conquistar solo la parte de Europa o el Mediterráneo, mejor dicho, porque también la parte del norte de África y la parte del oeste de Asia, ¿vale? La parte de actual Siria, Turquía y demás, Palestina y demás, van a conquistarlo, ¿vale? Entonces todo esto va a ser el máximo apogeo del Imperio Romano. En el centro está en Roma, que está en la península itálica. Recordad las penínsulas que tenemos en Europa, la península ibérica, ¿vale? Donde estamos nosotros, España, Andorra y Portugal. Después tenemos la península itálica, que es la del Imperio Romano, ¿vale? De la actual Italia. Y la península balcánica, que es la que vimos en el tema anterior con Grecia. Todo esto va a conquistar, que va a llegar hasta Britania. Si os fijáis todos los nombres, Gran Bretaña, Britania de Roma, Hispania de España, también de Roma, la Galia, que son los galos, que como se le dice también a los franceses se les puede llamar galos o franceses, entonces viene de Galia, también de Roma, ¿vale? También está Germania, que también es Alemania, también de la época de romana, en fin, como veis todos, absolutamente, aquí tenéis Siria, aquí tenéis Palestina, aquí tenéis Arabia, Egiptus, que es Egipto actualmente, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis todas, absolutamente todos los nombres actuales pues derivan del latín, que ese era el idioma principal de Roma, igual que en la Grecia clásica, en el griego antiguo, ahora es el latín, ¿vale? El que se usa. Tenéis que saber algo importante y es que los griegos son la antesala del Imperio Romano, es decir, los romanos lo que hicieron fue copiar a los griegos, como ya expliqué en el vídeo anterior. Los dioses, por ejemplo, los dioses romanos son los mismos que los griegos, pero con el nombre cambiado, pero son los mismos, exactamente los mismos, ¿vale? Aquí en el PowerPoint que os he hecho, que también os voy a enseñar unos apuntes que están basados en el libro, por eso he dicho que en vez de hacer con el libro, para que sea lo más sencillo posible, os lo voy a hacer con el PowerPoint con apuntes. También os tengo puesto a alguna gente importante de la época romana, como Séneca, que Séneca, para que lo sepáis, fue hispano, no español, porque España no existía en esa época, pero fue hispano, ¿vale? Y fue uno de los grandes oradores de Roma, del Imperio Romano, y era de nuestra tierra. También tuvimos dos emperadores de Hispania, en concreto de mi tierra, de la Baética, que lo tenéis aquí, en concreto de Itálica, que era la capital de la Baética, que está cerca de Sevilla, de Hispalis, y que fueron Adriano y Trajano, fueron los dos emperadores que vinieron de Hispania, eran hispanos y fueron emperadores de Roma, es decir, desde aquí llegaron hasta conquistar todo el Imperio Romano. De hecho, uno de ellos, que fue a Trajano, fue el que consiguió conquistar todo lo que fue Germania, todo lo que es actual Alemania, ¿vale? Que decía los bárbaros. La palabra bárbaro, que os sonará, era como llamaban a los extranjeros, es decir, bárbaro significa extranjero. Hoy en día se usa bárbaro de una manera peyorativa, de una manera mala, ¿vale? Dice, esta persona es un bárbaro, como algo malo, pero en aquella época se usaba simplemente para aquellos que no eran romanos, que no tenían la ciudadanía romana, que no hablaban el latín o que no lo hablaban mal, ¿vale? Que estaban fuera del imperio, por eso se llamaba bárbaros, que van a ser los que van a conquistar más adelante el Imperio Romano de Occidente y van a conseguir que caiga el Imperio Romano de Occidente, como digo, y solo va a quedar más adelante el Imperio Romano de Oriente, ¿vale? De esta época de aquí, que como he dicho antes, caerá en el año 1453. Antes de empezar, siempre me gusta el comienzo de todo. Este es un cuadro del siglo XIX que se llama Pollice Verso, pulgar al revés. Y si os fijáis, aparece algo, ¿no? Aparece algo curioso. Aparece aquí un gladiador mirando al tendido, mirando a lo que es la grada en el Coliseo, en el Gran Coliseo. Aquí tiene aplastando el cuello de otro gladiador, el gladiador que está pidiendo auxilio, pidiendo socorro, pidiendo ayuda, y en esa mirada se dirige hacia el graderío. Y aquí tenéis algo importante, como es el gesto, ¿vale? El gesto que tiene. Por todas las películas que habéis visto de romanos, que seguro que habéis visto muchas, ¿este gesto qué significa? Venga, ¿quién me lo dice? Este gesto, que en verdad era al final el emperador el que decidía,
según las películas, significa, si el pulgar está hacia abajo, la muerte, ¿no? Que diera muerte. Si fuera el pulgar hacia arriba, diera vida. Pues bien, os tengo que decir que por culpa de este cuadro todos habéis fallado en vuestra respuesta, porque esto es mentira, esto nunca ocurría, ¿vale? Esto no es así, esto nunca ocurría. ¿Cómo se decidía si vivía o moría? No era con el pulgar hacia abajo o hacia arriba, sino era así. Esta es de unas escenas de Gladiator, que supongo que os sonará. La he parado justo en el momento en el que ocurren dos cosas, ¿vale? Porque es como se representaba. El pulgar hacia arriba nunca ocurría. Nunca ocurría. Es decir, el pulgar hacia arriba no significaba vida. ¿Qué significaba el pulgar hacia abajo? ¿Vale? El pulgar hacia abajo, ¿qué era lo que significaba? Pues muy bien. Este pulgar hacia abajo, que significaba muerte, ¿no? Según hemos visto por las películas y todo eso, no significaba absolutamente nada. Este pulgar no significaba nada. Absolutamente nada. Esto es verso. Ni para arriba ni para abajo, no existía nada. Solo había dos movimientos del pulgar, que era o el pulgar de esta forma, es decir, de manera vertical, inclinada y sacada del puño, o bien el pulgar hacia adentro, es decir, oculto. ¿Por qué? Porque representaba lo que era una espada envainada o desenvainada. Este pulgar, como tenéis aquí, es como una espada desenvainada, es decir, sacada, ¿vale? De su lugar, y entonces significaba muerte. Este gesto era el que significaba muerte. Si hacía este gesto el emperador, entonces sí tenía que matar el gladiador, tenía que matar a su rival. Pero si ocultaba este pulgar, si lo ocultaba totalmente, entonces significaba vida. ¿Por qué? Porque era como una espada envainada, es decir, totalmente oculta, y entonces que no tenía que matarlo, ¿vale? Siempre me gusta comenzar así para que veáis, como siempre digo, que las películas dicen muchas mentiras. En este caso es cierto que está basada en un cuadro del siglo XIX, que es el que realmente falla, ¿vale? Y el que comete el fallo. Bueno, dicho esto, para resumir simplemente un poco, lo primero de todo, tenéis los conceptos, ¿vale? Que os subí, pero bueno, simplemente algunas cosas que vamos a ir viendo sobre todo el tema de la república, que es cuando empieza aquí ese término, ¿vale? Cuando acaban con las monarquías. Bueno, la diferencia entre monarquía y república es que el jefe en una monarquía es el rey, como en España, por ejemplo, que ocurre, el jefe del Estado, y después hay un presidente del gobierno, y en la república existe jefe de la república y jefe del gobierno, es decir, que el jefe del Estado sería una persona diferente y elegida, en vez de un monarca que consigue su trono de manera hereditaria, ¿vale? Aquí tenéis también alguna cosa importante, esta sí es importante, Pax Romana, que significa en latín que es cuando había periodos de estabilidad, ¿vale? Es decir, de paz, ¿vale? Pax Romana, cuando había paz, porque siempre estaban en guerra, los romanos siempre estaban en guerra, ¿vale? Era un poquito. Y esto, que es una de las cosas que vamos a ver también, que lo voy a poner por apuntes, es los patricios y plebeyos. Es la diferencia entre los dos tipos de ciudadanos. Si recordáis, en Grecia, los extranjeros, que se llamaban metecos, no se les podía apenas derechos, no tenían apenas derechos, y también estaban los esclavos. Pues aquí va a haber esclavos también, pero va a haber los patricios y los plebeyos, que van a ser según si pertenece a la clase social alta o la clase social baja, ¿vale? Bueno, dicho esto, lo primero de todo, aquí os he puesto un pequeño cuadro bastante interesante, que es sobre la diferencia entre la civilización griega y la civilización romana, porque como digo, Roma al fin y al cabo lo que hace es copiar de la griega, ¿vale? Absolutamente todo, su arte y todo, ¿vale? Que también lo voy a poner antes. Son simplemente algunas características de qué cosa ocurría en un siglo y otro según el periodo en el que estemos. Si aquí os he resumido un poco todos los periodos que os puse, está más resumido obviamente para que cupiera todo bastante mejor. Algunas cosas que tenéis que recordar de Grecia, como el esplendor de Esparta y Atenas, de las famosas peleas contra las guerras médicas contra los persas, la ciudad de Estado, en fin, el tiempo del helenismo con Alejandro Magno que he dicho antes. Y por su parte, las etapas de Roma tienen también unas partes más diferenciadas. Tienen la parte de la monarquía, tienen la parte de la república, del principado, que es cuando consigue el máximo apogeo absolutamente, ¿vale? Durante el Principado, y la época del Imperio, que es cuando conquista absolutamente todo el Mediterráneo, que hemos visto antes aquí, ¿vale? En esta parte de aquí. Bueno, los orígenes de Roma
hay unos orígenes bastante curiosos. Están los orígenes siempre arqueológicos, históricos, demostrados, que es simplemente que en esta parte de aquí, en la parte del Lacio, que se llama, parte del centro de Italia, de la península itálica, pues había diferentes pueblos, los sabinos, los italos, estaban también otro tipo de pueblos como los italiotas, ¿vale? Había una serie de pueblos y fueron combatiendo entre ellos y al final quedaron los romanos, ¿vale? Que vencieron a al resto, como los sabinos. Entonces estos romanos fueron los que después crearon el Imperio de Roma, de ahí viene el nombre de Roma, ¿vale? Porque el pueblo romano fue el que conquistó poco a poco toda la península itálica y después se fue por todo absolutamente el Mediterráneo hasta conquistar el imperio. Pero también está la parte mitológica, como siempre los griegos igual que creían en los dioses, los romanos también los dioses y creían que ellos venían de los famosos Eneas, ¿vale? ¿Eneas quién es? Eneas es un señor que escapa de Troya, de la guerra de Troya, la famosa guerra de Troya, pues los troyanos que escapan se van hacia la península itálica y sus descendientes van a desembocar en Rómulo y Remo. La historia de Rómulo y Remo es que Rómulo mata a Remo por envidia y funda Roma, funda la civilización romana en homenaje a su hermano porque se arrepiente de haberlo matado. Entonces la palabra Roma vendría de Remo, por el hermano de Rómulo, ¿vale? Que descienden, como digo, de Eneas, de un troyano, y por lo tanto por eso los romanos van a decir siempre que descienden de los griegos. Ese es el motivo. Pero bueno, esto es un poco mitológico porque, como os pongo aquí, se decían que era hijo del dios Marte, es decir, el dios de la guerra, que ya sabemos que los espartanos también consideraban lo mismo, que venían del mismo tipo. Además, después, por otra parte, Eneas, su ascendiente más importante era de la diosa Venus, que era Afrodita en el nombre griego, ¿vale? Uno de los héroes de la guerra de Troya, como os pongo aquí. Bueno, esta es la parte mitológica que siempre hay detrás de una civilización. Lo que sabemos realmente es que estaban los romanos, que vienen de los latinos, de ahí que el idioma sea el latín, ¿vale? Y que a partir de ahí fueron conquistando toda la península itálica hasta conquistar el Mediterráneo entero. En cuanto al comienzo de todo, que aquí tenéis, bueno, aquí una pequeña viñeta, ¿no? Un poquito de broma, diga 33 si se dice el número romano. Ya sabéis que nosotros también somos un poquito herederos tanto de Grecia como de Roma. Somos de Roma porque los números romanos, eso que estudiáis, también los vais a tener que usar mucho en los siguientes cursos porque el año que viene, por ejemplo, en la Edad Media se usan los números romanos para hablar de los años. Así que si no sabéis los números romanos, este verano ya tenéis algo que hacer. Volver a repasar los números romanos que van a ser bastante importantes. En cuanto a este tema de los plebeyos y demás, ¿vale? Aquí os tengo puesto los grupos sociales. Los grupos sociales que lo he ampliado ahora un poquito. Estos son los dos más importantes, que son los patricios y plebeyos. Ambos eran hombres libres, ¿vale? Con derechos civiles y políticos. Los plebeyos no lo consiguen hasta el siglo III a.C. conseguir todos esos derechos porque no tenían los mismos derechos hasta ese siglo III, ¿vale? Estaba restringido la vida social y política, estaba restringida solo a los patricios, es decir, a la gente de la nobleza, a la gente de la clase alta. ¿Por qué? Porque los patricios se consideraban descendientes de los fundadores de Roma, es decir, de Rómulo y Remo y también de sus generales se consideraba. Y aquí también tenemos algo muy importante y es que la mayoría de los plebeyos eran campesinos, artesanos, ¿vale? Comerciantes y clientes. Los clientes, que lo pongo aquí separado, eran plebeyos, pero dependían de un patrón, es decir, dependían de un patricio. Podíamos tener plebeyos que eran, por ejemplo, campesinos, que eran totalmente libres, no dependían de nadie, pero podríamos tener también campesinos que dependían de un patricio. ¿Por qué? Por una deuda. Por ejemplo, un campesino no tenía para pagar absolutamente nada, no tenía para pagar, por ejemplo, las tierras, o tenía una mala cosecha, tenía deudas y entonces le pedía dinero a un patricio, como hoy en día un banco, cuando una hipoteca de vuestros padres en una casa, y entonces eso lo que provocaba básicamente es que se quedaba como cliente. Seguía siendo un hombre libre con derechos y civiles, pero eso sí, ya estaba hipotecado, ya tenía deudas con un patricio, por lo tanto eso siempre te hace menos libre. Al fin y al cabo, si tienes deudas con alguien, si te atas a alguien al que debes dinero, ya eres un poquito menos libre.
Después estaban los libertos, que eran antiguos esclavos a los que le habían dado la libertad. Por ejemplo, en la antigua Roma, los gladiadores que eran muy buenos y que habían estado durante muchos años luchando y sobreviviendo, les daban una espada de madera, y esa espada de madera significaba la libertad. Es decir, era como una jubilación. Les jubilaban y entonces ya podían trabajar en lo que quisieran. Obviamente, como eran ya mayores y no habían podido trabajar en su vida ni ahorrar, no tenían ningún tipo de pensión como hoy en día no tenemos. Entonces, ¿qué hacían? Se convirtían en campesinos artesanos, pero le pedían dinero a un patricio y entonces al final terminaban siendo de libertos a clientes. Se ataban por las deudas, ¿vale? Y después estaban los esclavos. Los esclavos eran propiedad siempre de un patricio o incluso del Estado. Muchas veces el Estado le convertía en esclavo a gente a las que conquistaba. A veces era por nacimiento, por prisioneros de guerra o simplemente porque habían cometido delitos graves, ¿vale? Porque habían asesinado, por ejemplo. Pues si asesinabas a alguien, bien te podían condenar a la crucifixión, que eso sí os sonará mucho, lo de la crucifixión, que eso en verdad los romanos lo hacían muy poco, no lo hacían tanto como sale en las películas. Lo que pasa es que por el tema de Jesucristo, de la religión cristiana y demás, parece que él se hacía mucho, pero lo de condenar a muerte y por crucifixión a alguien en la Roma antigua se hacía muy poco. En la Roma antigua sobre todo se convertía en esclavo porque así era gente que trabajaba gratis para el Estado y entonces se enriquecía muchísimo la antigua Roma, ¿vale? Estos son un poco las clases sociales, los grupos sociales que quiero que tengáis. Después, en cuanto a los aportes de la humanidad, arte y demás, aquí os hago un cuadro comparativo entre Grecia y Roma, pues como digo, son herederos, ¿vale? Son copia y pega, como se suele decir. Los griegos que os pongo aquí dejaron el legado de todo el arte occidental a Roma, ¿vale? Absolutamente de todo. Y los romanos se inspiraron en los modelos griegos, ¿vale? Muchos de estas aquí tenéis esculturas como el Partenón, arquitectura como el Partenón, esculturas como el Discóbolo, que es este de aquí, ¿vale? Las famosas cerámicas negras que os expliqué en el vídeo anterior. Y bueno, aquí tenéis otras que son de pintura, de escultura, que este es Julio César, y el Gran Coliseum romano, ¿vale? Que son todos copias absolutamente de Roma, aunque los romanos obviamente evolucionaron y también hicieron sus propias técnicas. En filosofía, también la filosofía romana es una copia un poco de la filosofía griega, sobre todo de Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿vale? Que son los tres grandes filósofos, hay muchísimos, obviamente muchísimos, pero bueno, son los tres que más se estudian, más importantes. Y estos tres que os pongo aquí, Séneca, que yo he hablado antes, Cicerón y Lucrecio, pues beben de las fuentes de la filosofía griega antigua. Entonces, de ahí que ellos también se han considerado uno de los grandes filósofos de la historia de la humanidad, por ser romanos. En cuanto a la religión, ya lo he dicho, también tenemos la copia más clara, ¿vale? Adoptaron el culto griego. Eran politeístas, recordad que creían en varios dioses, tanto los griegos como los romanos. Tenían sus cultos domésticos, tenían sus sacerdotes, sus sacerdotisas, tenían también sus genios, tenían también sus cultos públicos a través de templos, a través de pontífices, ¿vale? De dioses, por ejemplo, los dioses, el dios más importante de los griegos, ya sabemos que era Zeus, pues el dios más importante para los romanos era el mismo, pero lo llamaban Júpiter. De hecho, todos los planetas tienen nombres romanos porque los romanos fueron los primeros que vieron que algunas estrellas se movían. Entonces esas estrellas que se movían eran los planetas, ¿vale? Que sabemos. Y esto es el final, este sería el final del tema, que ahora lo voy a especificar más con el PowerPoint, pero que es el que sirve de enlace, lo pongo ya porque es que es el que sirve de enlace para segundo de la ESO. ¿Por qué? Porque los pueblos germanos van a ser los bárbaros que se llamaban, van a ser los que conquisten la Roma occidental, como digo, la península itálica, y van a ser lo que destruyan el imperio romano de Occidente y que solo quede el imperio romano de Oriente. Entonces, cuando los pueblos romanos entran en esta parte de aquí, la parte occidental hasta aquí, ¿vale? El imperio romano son dos partes, esa una y esta otra, más adelante se va a dividir en dos, pues cuando los bárbaros desde Germania, los germanos entran en esta parte y conquistan y derrotan todo lo que es el Imperio Romano de Occidente, es cuando acaba oficialmente la Edad Antigua y es cuando empieza oficialmente la Edad Media, ¿vale? Justo aquí, en el 476. Como he dicho antes, cuando cae el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Romano donde la capital era Bizancio, que es la actual Estambul, en Turquía, pues será cuando comience la Edad Moderna
y acabe la Edad Media para algunos. Para otros historiadores, como he dicho, será el año 1492, pero bueno, es lo mismo, porque el Imperio Romano de Oriente cae en 1453 y el descubrimiento de América en 1492, así que tampoco hay mucha diferencia en cuanto a las fechas, ¿vale? Estos van a ser, como van a ser los romanos, ¿vale? Que también los romanos tenían sus propios dioses, que mucho os sonará, sobre todo de los, si os gustan los Vengadores y las películas y los cómics y demás, os sonará Thor, que es uno de los más importantes de los dioses de los Vengadores. Pues bien, Thor es uno de los dioses con Odín y demás. Pues bien, ellos venían de los vikingos, que también os sonará los que hoy en día son los daneses, los noruegos, los suecos, ¿vale? Pues toda esa gente van a ser los germanos, no solo alemanes, sino también del norte de Europa. Pero bueno, esto es simplemente para que sepáis que es el nexo de unión entre el primero de la ESO y segundo de la ESO, entre las dos etapas de la Edad Antigua y la Edad Media. Haciendo ya una profundización un poco más importante de todo lo que he explicado así de manera general, algunas cosas importantes es esta, por ejemplo, la conquista romana del Mediterráneo, ¿vale? Aquí a mí me gusta hacer algunas preguntitas para que sepáis cómo se fue. ¿En qué época se produjo? ¿Cómo se llamaba la guerra? ¿Vale? La guerra de los cartagineses, que se llamaba, que algunas de estas guerras fueron en la península ibérica, en Hispania, ¿vale? En nuestro territorio. Cuando empezó Hispania a conquistar, tenéis que saber que antes de llegar a los romanos había aquí pueblos en la península ibérica, obviamente. En la península ibérica, en Hispania, aquí había pueblos. Entonces, cuando conquista Roma, esos pueblos obviamente se defienden. Entre ellos hay algo muy importante cerquita de Madrid, que es Numancia, en Soria, que os sonará, por los numantinos, que se habla mucho de defensa numantina, de que los numantinos fueron muy importantes. Pues sí, porque los numantinos consiguieron frenar el avance de los romanos, del gran imperio romano que fue todo esto, el gran imperio. Pues hubo una pequeña población como los de Asterio Obelix en Galia, pero nosotros tuvimos uno de verdad, que los tuvimos aquí, en Soria, que los tuvimos en la península ibérica y que consiguió frenar durante mucho tiempo a los romanos. Lo que pasa es que como no tenemos unos cómics de aquellos, pues nadie le suena. Nos suena más Asterio Obelix, que están basados un poco en la fantasía, que es cierto que también hubo un pueblo galo que frenó a los romanos, pero no fue tanto como los numantinos. Lo que pasa es que los españoles siempre nos gusta más ver lo de fuera que lo de dentro. Después, el Imperio Romano, el más importante, el que hereda este Imperio Romano, o el que inicia, mejor dicho, este Imperio Romano, es Octavio Augusto, que es el de la película Gladiator. Sonará Gladiator, ¿no? Pues la película Gladiator, el hombre este mayor que se supone que es asesinado por su hijo, que después es emperador, que es mentira, porque no fue asesinado, que es este de aquí, que os he puesto antes con los fotogramas, ¿vale? Que lo ponen como alguien muy tirano y demás. No era tan tirano, era simplemente un emperador más, pero no era tan sádico ni tan malo como lo pinta en la película, ¿vale? Pues su padre, Octavio Augusto, como digo, que no fue asesinado por su hijo, es otra de las mentiras de la película, es el que hereda, el que comienza el Imperio Romano, de todos ellos, ¿vale? Y es el que también es cierto que gracias a la conquista, después de Trajano y Adriano, como he dicho, los dos emperadores de Hispania, de Itálica, de los nuestros, pues es el que hereda 2 siglos, 200 años de paz romana, es decir, de estabilidad total, ¿vale? Después, para seguir ampliando, una de las cosas que consigue esa paz, esos 200 años de paz, que es la prosperidad, obviamente. Si hay paz, si no hay guerra, la gente puede comerciar, no hay problemas de ladrones, no hay problemas de miseria, no hay problemas de hambre, y entonces eso trae muchísima prosperidad en todos los sentidos. Y también empieza a haber muchísima gente que se marcha del campo a la ciudad, ¿vale? A lo que ciudad no se le puede llamar en esta época porque no existe la ciudad como tal, pero sí tenemos la sociedad urbana, es decir, que empieza a ampliarse todo lo que son las grandes urbes, de ahí viene la palabra ciudad, ¿vale? De urbes, de urbano. Aquí os pongo los Asterio Obelix que he dicho antes un poco, que fija que es una viñeta bastante graciosa, que dice: con sus construcciones modernas los romanos no hacen más que estropear el paisaje. Y que es la construcción moderna que se queja Asterio Obelix, un acueducto. Hay un acueducto muy famoso en España. Bueno, hay muchos acueductos, pero hay uno muy famoso cerquita de Madrid, en otra provincia. ¿Quién me dice cuál es el acueducto famoso que hay en España? Efectivamente, el de Segovia, ¿vale? Uno de los más importantes. Pues bien, las ciudades romanas se centraron un poco en la filosofía griega, que era el foro, que era como el foco, que os hablé del mercado, es decir, la plaza central donde se iba a comprar, donde se iba
a debatir, a hablar y demás, y siempre de manera amurallada, porque aunque vivieran durante 200 años de paz, pero el Imperio Romano dura muchísimo, muchísimo, y por lo tanto también tienen periodos de guerra, ¿vale? Bueno, como digo, lo que me interesa simplemente de aquí, que es un resumen genérico para que os sirva para el año que viene, es que sepáis que el Imperio Romano comienza en la península itálica, una de las tres penínsulas que tenemos, que es heredero de Grecia, que nuestro nombre, nuestro legado, además de ser griego, también es romano, sobre todo por lo de Hispania, que todos los nombres vienen del latín, que es el idioma principal, que tuvimos dos emperadores que salieron de Itálica, en la provincia de la Baética, que fueron Trajano y Adriano, y que a partir de ahí pues hubo una serie de procesos en los cuales nos lleva desde la Edad Antigua, que lo tenéis aquí, hasta la Edad Media, con la caída del Imperio Romano de Occidente, y de la Edad Media a la Edad Moderna con la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿vale? Que se estudia ya el año que viene. Bueno, pues con este resumen queda ya finiquitado el curso, con esta educación a distancia, y con esto ya se ha terminado absolutamente todo el temario importante que os sirva, espero, para el año que viene con segundo de la ESO, la Edad Media. Nada, un abrazo, me despido de ustedes ya como profesor de Geografía e Historia de primera de la ESO. Ha sido un placer y os mando un beso enorme a todos.